Es un cliché en nuestra cultura y en nuestro idioma decir que hay dos cosas que no podemos evitar. Ellos son la muerte y los impuestos. Pero creo que todos conocemos a ciertas personas que han sido lo suficientemente inteligentes, astutas o muy corruptas como para evitar o evadir impuestos. Pero ninguno de nosotros ha podido encontrar un método para evadir la muerte. Eso es algo que entendemos como adultos, que vamos a morir si el Señor se tarda. Así que la pregunta no es si moriremos, y en este punto ni siquiera voy a tocar la pregunta de por qué moriremos, ya lo hemos visto un poco, pero las preguntas que nos atormentan a todos son estas dos preguntas de cuándo y cómo. Una de las cosas que me ha impresionado en este tiempo que pasé visitando un centro oncológico fue hablar con el doctor jefe y los miembros de su equipo. Ellos me expresaron su desdén por los que piensan que pueden predecir con certeza cuánto tiempo vivirá un paciente después de haber contraído una enfermedad terminal. Que hay instancias en las que podemos hablar sobre tablas matemáticas de cocientes, probabilidades y similares, pero cada ser humano es diferente y cada vez más y más vemos personas que sobreviven a enfermedades que en el pasado se creían como terminales. Y estamos viendo que las personas responden de manera diferente en términos de actitud, en términos de cuánto están dispuestas a luchar y usar todos los recursos a su disposición, que las personas simplemente no se echan a morir, renuncian cada vez que contraen una enfermedad temible, porque no sabemos si la enfermedad que tenemos ahora será la última o si nos recuperaremos o no de ella. Pero incluso si nos recuperamos y recibimos un certificado de buena salud 5 años, 10 años, 15 años más al futuro, eso no significa que vamos a escapar de la muerte. Es solo que todavía no sabemos cuándo y no sabemos el cómo. Pero me doy cuenta cuando leo las escrituras que cuando las escrituras hablan sobre la pregunta del cómo de la muerte, no se preocupa tanto si moriré o no por un ataque cardíaco o por un accidente o por una herida de bala o por cáncer o por alguna otra enfermedad, sino más bien lo que a las escrituras más le interesa en términos de la pregunta del cómo de nuestra muerte es cuál será el estado de nuestras almas cuando crucemos este valle. Recuerdo las últimas palabras que mi madre dijo en este mundo. Había vuelto a casa y la fui a visitar. Una de las cosas irónicas es que mi madre murió el día en que nació mi hijo. Temprano en la mañana de ese día nació nuestro hijo y yo recogí a mi madre de su trabajo y fuimos al hospital y le mostré a su nieto recién nacido y ella estaba encantada y llena de alegría. La llevé de vuelta a su departamento y dijo que quería acostarse temprano esa noche. Ella estaba algo cansada y justo antes de irse a su habitación a dormir me miró y sonrió y dijo, ¿sabes qué? Y yo dije, ¿qué? Ella dijo, este es el día más feliz de mi vida. Y ella entró a su habitación, se fue a dormir y murió mientras dormía. Quiero decir, ¿te gustaría morir así? Claro que me gustaría. Yo conozco a un profesor de teología en la Universidad de Princeton, quien tuvo una carrera distinguida durante muchos años, y la historia es que él salió a su paseo vespertino, estaba caminando por una calle en Princeton y simplemente colapsó y dejó este planeta. Se acabó, así como así. Y pensé, me pregunto si tiene que ver con la profesión. ¿No sería maravilloso si esta es la manera como Dios ha ordenado que los teólogos murieran? Porque así es como me gustaría morir. Pero mi madre murió pacíficamente, sin sufrir, sin luchar, diciendo, este es el día más feliz de mi vida. Esas fueron sus últimas palabras.
Pero cuando las escrituras hablan, como ya dije, sobre el cómo de la muerte, se preocupan de cuál es nuestra relación con Dios en el momento de nuestro último suspiro. Les contaré la historia sobre dos hombres que tenían el mismo apellido. Sus apellidos eran Graham. Hace unos meses recibí una carta del profesor de teología que tuve en el seminario. Él estaba escribiendo en esta carta sobre un amigo común que teníamos y que se llamaba Tom Graham. Tom era un pastor en la parte norte de los Estados Unidos que había estado enfermo durante los últimos años con cáncer. Yo recibí esta carta de mi profesor que decía: solo quería escribirte para dejarte saber que Tom Graham murió esta semana. Y luego él agregó una oración más en esa nota. Él dijo que Tom murió en fe. Lo que a mi profesor de teología no le preocupaba era si Tom iba a morir o no por insuficiencia cardíaca, por asfixia, por cualquier causa médica de muerte que pudiera haber. La pregunta del cómo que a mi profesor le preocupaba era si este hombre moriría en fe. Y decir esto era hacer eco de una declaración que se une una vez más a lo largo de la Escritura sobre las personas heroicas cuyas vidas están delante de nosotros en las páginas de la Biblia, cuando las Escrituras dicen comúnmente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, todos estos murieron en la fe. Es decir, eran personas, hombres y mujeres, que confiaron en Dios, no por un momento ni cuando era conveniente, sino a largo plazo, hasta el mismo punto de su muerte. Ahora, el otro hombre llamado Graham, estoy seguro que todos han oído hablar de él, su nombre es Billy Graham. El verano pasado tuve que hablar en Carolina del Norte y tuve una oportunidad que nunca pensé que tendría. Pero tuve el privilegio de cenar con Billy Graham y estaba impresionado, antes que todo, por lo alto que él es. ¿Alguna vez han visto a Billy Graham en persona? Es decir, wow, es un hombre muy grande. Allí a su lado yo no era tan alto y estábamos sentados a la mesa y hablando sobre diferentes temas y le dije: ¿sabe, doctor Graham? Hay algo que yo siempre recordaré sobre su ministerio, algo que quedó grabado en mi memoria y que me gustaría preguntarle. Y él dijo: ¿qué es? Le dije: cuando estaba en la universidad, en el primer año, había un grupo de nosotros que nos reuníamos en la sala de descanso de nuestras habitaciones. Habíamos estado jugando ping-pong, billar y esas cosas que juegan los del primer año de la universidad, y la televisión estaba encendida en una esquina, y la gran hazaña de esa noche, de lo que la prensa estaba haciendo gran revuelo, era que Billy Graham iba a aparecer en la televisión nacional en el show de Jack Paar. Ahora, imaginen, Jack Paar y Billy Graham. Es decir, eso no parecía calzar muy bien por ningún lado. Y pensé: rayos, Jack Paar es un maestro del entretenimiento, la ocurrencia y la jocosidad. Nunca habla en serio ni por un segundo. ¿De qué manera Billy Graham va a mostrarse en una entrevista con Jack Paar? Vimos la entrevista y tan pronto como Billy salió y fue presentado, Jack Paar empezó a hacer tonterías, todo tipo de juegos y bromear y mantener a Billy Graham lo más lejos posible de cualquier cosa seria sobre religión. Y justo en medio de todas estas bromas, Billy se detuvo y lo miró directamente a los ojos y dijo: Jack, ¿has arreglado las cosas con Dios? ¿Vieron? Él fue directo a la yugular. Yo pensé que iba a decir: mira, Jack, si vienes en un autobús se parará y ya sabes, y vamos a cantar un par de coros más de Tal como soy de pecador. Quedé helado. Simplemente no podía creer que Billy Graham se dirigiera con tal agudeza en televisión nacional, de una manera muy cortés, pero también tan directa. Casi fue una sacudida para Jack Paar. Y así, en esta ocasión, hace algún tiempo, cuando tuve la oportunidad de cenar con el doctor Billy Graham, le dije: eso realmente causó una fuerte impresión en mí. Me pregunto: ¿qué pasó con Jack Paar?
su estrella tuvo un ascenso meteórico y luego desapareció de escena. Johnny Carson lo reemplazó y tomó su lugar. Le dije, lo que sea que haya pasado con Jack Paar, te mantuviste en contacto con él y les diré por qué. Eso me quedó grabado en la mente. Porque cuando la Escritura habla de la muerte, en realidad ella solo se preocupa por dos formas de morir. La Escritura dice que hay quienes mueren en fe y también se refiere a aquellos que mueren en sus pecados. Esas son algunas de las palabras más trágicas que leerás en las páginas de la Biblia. Cuando dice que alguien murió en sus pecados, quiero decir, todos somos pecadores y en cierto sentido todos morimos en nuestros pecados. Pero la distinción que hace la Escritura es si es que en el momento de nuestra muerte hemos o no hemos arreglado las cosas con Dios. Lo que la Escritura quiere decir cuando alguien muere en sus pecados es describir a esas personas quienes hasta el último momento de sus vidas, hasta que cruzan el umbral, ellas rechazan, se niegan absolutamente a someterse a su Creador. Tenía un tío que era uno de los tipos más rudos y duros del mundo. Él era obrero. Nosotros solíamos llamarlo músculos de carne. Tenía músculos y lucía como salido de un anuncio de Rocky o Rambo. Se aparecía en nuestra casa con una camiseta vieja, los músculos abultados y sus uñas negras y sucias. Y cuando decidí ingresar al ministerio, a mi tío casi le da un derrame cerebral. Era como haberle dicho que me iba siempre a vivir a una isla desierta. Él decía que para él cualquiera que ingresa al ministerio tenía que ser un verdadero blandengue, que había abandonado por completo toda esperanza de ser hombre de verdad. Me dijo, oh, te vas a volver suavecito y hablarás bajito y cosas así. Él solo me dio duro y sin piedad. Él contrajo una enfermedad mortal. Y en los últimos días de su vida, en las últimas semanas de su vida, cuando iba a verlo, él todavía se reía y se burlaba de las cosas de Dios y de mi profesión, pero sabía que me amaba. Quiero decir, eso siempre se notaba a pesar de todo lo que me decía. Recuerdo el día que estuve en su habitación. Las cosas estaban difíciles para él y le dije, ¿estás listo para enfrentar la muerte? Él me miró y todas sus bromas cesaron y dijo, no. Y empezó a llorar y dijo, pero quiero estar listo. Háblame de eso. Y tuve una de esas experiencias raras e indescriptiblemente preciosas con un hombre moribundo. Él puso en orden su vida. Sé que mi tío murió en la fe. En la fe. Le conté eso a Billy Graham y le pregunté, ¿qué pasó con Jack Paar? Y él dijo, R.C., no sé dónde está Jack Paar en este momento con respecto a su fe, pero todavía estamos en contacto y conversamos a menudo. Él dijo, es mi oración que cuando el tiempo de Jack Paar llegue, que él pueda morir en la fe. Justo el domingo pasado pusieron un artículo en el periódico en el que registraron las últimas palabras de personajes famosos. Ya les dije las últimas palabras de mi madre. Este es el día más feliz de mi vida. Esas son palabras que recuerdo con gran alegría y confianza. No es lo mismo con las últimas palabras de mi padre. Cuando tenía 14 años, mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado en la mitad de su cuerpo. Todo un lado era prácticamente inútil, no podía usar su brazo, no podía usar su pierna y su boca se torcía. Su habla se vio afectada y perdió la visión del ojo del lado afectado.
Ese derrame cerebral devastador fue el final de su carrera, el final de sus ingresos. Y los médicos le dijeron a él y a mi madre en ese momento que no había cura para el problema que tenía y que él moriría lentamente. Bueno, tardó 3 años en morir y tuvo 3 derrames más en el transcurso de ese tiempo antes de que finalmente muriera. Y pasó los últimos 3 años de su vida confinado en una silla en el estudio de nuestra casa. Era una silla muy acolchada que tenía pesas sobre su pierna y tenía un gran lente, una lupa que usó para el ojo bueno que aún le quedaba. Y todo lo que hizo en esos últimos 3 años fue sentarse allí y leer la Biblia, lo cual fue algo sorprendente para mí porque no era un tipo particularmente religioso y yo no entendía la fe cristiana en ese momento. Yo era tan pagano como puede ser un joven y muy secular. Nuestra familia no era, como ya dije, una familia profundamente religiosa, para nada. Pero en esos últimos 3 años mi padre empezó a pensar en el significado supremo de la vida y comenzó a leer el libro y usó esa gran lupa. Tuvimos esa especie de ritual que viene con frecuencia cuando un hombre está paralizado y pierde su posición de ganarse la vida y cuidar de su familia. Es muy difícil en términos emocionales para un hombre. Y como un asunto de dignidad para mi padre, él quería poder sentarse en la mesa del comedor, a la cabecera de la mesa, todas las noches a la hora de la cena. Ahora, el poder sacarlo del estudio, atravesar la sala de estar, subir las escaleras en un estudio bajo nivel, y había que subir unas escaleras hacia la sala de estar y luego al comedor, era una tarea para Hércules. Pero era mi tarea y tengo que decir que disfrutaba hacerlo todos los días porque contribuía con la dignidad de mi padre. Cuando llegó el momento de la cena, entré al estudio y me puse delante de su silla, me agaché un poco, tomé sus 2 brazos, los levanté y los puse alrededor de mi cuello y tomé sus 2 muñecas para juntarlas y así, poniéndolo sobre mi espalda, lo cargué casi arrastrándolo, por así decirlo, para llevarlo a la mesa del comedor y acomodarlo en esa silla en la cabecera de la mesa y se sentó allí con su lado inmóvil y estuvo con la familia todas las noches en su asiento, el jefe de la casa, durante 3 años. Bueno, al final de este periodo de 3 años, después de la cena, ya los platos estaban retirados y fui a la cabecera de la mesa y lo puse alrededor de mi cuello otra vez y empecé a llevarlo de vuelta al estudio. En lugar de pasar por la sala de estar, me pidió que me detuviera. Dijo que quería sentarse en el sofá de la sala, así que lo senté en el sofá y le dije, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, tengo algo que decir. Ahora tienen que entender que él no hablaba con mucha claridad, era difícil entenderlo. Pero él me dijo estas palabras, dijo, hijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. He guardado la fe. Ahora, amigos, yo no tenía idea de dónde venían esas palabras. No, no tenía la menor idea de cuál era su significado bíblico y teológico. Era tan inexperto en religión en ese momento de mi vida, tenía 17 años cuando todo esto sucedió y él me estaba diciendo esas palabras. Yo entendí exactamente lo que mi padre estaba diciendo. Mi papá estaba diciendo que era el final. Ya voy a morir. Y de hecho, esas palabras que pronunció esa noche fueron las últimas palabras que pronunció en este mundo. Porque 1 hora después tuvo su 4º derrame cerebral, entró en coma y al día siguiente murió. Creo que todos hemos visto esto, ¿no? Ese momento de comprensión que tienen las personas cuando saben
que se acerca la hora. Y mi papá, como padre, tomó a su hijo y le dijo, siéntate que tengo que decirte algo, y me comunicó que ya era el final. Y lo hizo triunfante. He peleado la buena pelea. He terminado la carrera. He guardado la fe. ¿Saben cuáles fueron mis últimas palabras a mi padre? Las típicas palabras de un adolescente de 17 años que no puede soportar mirar a los ojos a la muerte. Dice en el Antiguo Testamento que hay algunas cosas que una vez que pasan no se puede volver atrás. Si pones una flecha en un arco y acomodas la flecha y tiras hacia atrás tensando el arco y sueltas la cuerda, es demasiado tarde para llamar de vuelta la flecha. Entonces, las Escrituras nos dicen que una vez que abres la boca y dices algo y esas palabras salen al aire y golpean el tímpano de alguien, ustedes pueden disculparse por eso. Podrían decir que no quisieron decir eso, pero esas palabras se han dicho y no hay forma de borrarlas. Hay muchas cosas que he dicho a muchas personas en mi vida y que daría cualquier cosa por poder traerlas de vuelta. Pero la frase que más me gustaría no haber dicho es la última frase que le dije a mi padre. Lo último que le dije a mi papá en este mundo fue, no digas eso, papá. Cuando estábamos pasando por esto como familia, ya saben, una de las cosas más difíciles para mí, y pasaron un par de cosas que fueron difíciles, yo a los 14 años no sabía de qué se trataba llegar al final. No sabía que existía tal cosa como un problema sin solución. Cualquier cosa que se rompía podía repararse, todo lo que salía mal se podía corregir. Ese fue mi entendimiento hasta que esto sucedió en nuestra casa. Así que no entendía todo eso. Pero una de las cosas que me perturbó profundamente fue cuando mi padre quedó paralizado y tuvo que detener todas las funciones de su vida. No podía entender qué pasó con sus amigos. Yo le decía a mi madre, mamá, ¿dónde está el señor fulano y el señor Mengano? ¿Por qué no vienen a verlo? Y mi madre decía, hijo, tienes que entender, no pueden. Simplemente no pueden. ¿Cómo que no pueden? Bueno, ellos no quieren ver a tu papá así. Los asusta. No saben qué decir. Se sienten incapaces. Están avergonzados. Le dije, no tienen que decir nada, solo tienen que venir. Tomar su mano y estar presentes. Y ella dijo, está bien. Él entiende. Yo no lo entendía y todavía no lo entiendo, para ser honesto. Pero a fin de cuentas, yo también hice exactamente lo mismo. No iba a dejar que me dijera que iba a morir porque no quería escucharlo. No lo entendía, pero es casi como si él hubiera tomado una decisión. He aguantado todo lo que pude resistir. Me voy a casa ahora y te digo adiós, hijo, y quiero que aprendas a morir. No sé si él me enseñó a vivir, pero espero que me haya enseñado a cómo morir. No fue hasta hace un par de años después que llegué a ser cristiano. En mis inicios en la lectura del Nuevo Testamento, un largo camino a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, 1 y 2 de Corintios y todas estas epístolas paulinas y las demás. Llegué a la segunda carta de Pablo a su amado discípulo Timoteo y estamos al final donde Pablo está en prisión y está esperando ahora ser ejecutado, y sabemos que fue ejecutado por Nerón en el año 65 DC. Y al final de esta correspondencia que tiene con su discípulo joven, le escribe estas palabras a Timoteo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación.
y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Yo vi esas palabras. Esas fueron las palabras. Esas fueron las últimas palabras que ahora entiendo lo que mi padre intentaba decirme en su lecho de muerte. Y entonces entendí, damas y caballeros, que mi padre murió en la fe. Así es como murió. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa morir en la fe? La fe es una palabra tan desgastada en nuestra cultura que casi se ha convertido en una palabra que evoca magia y superstición. Pero el significado más simple de la palabra fe en el lenguaje del Nuevo Testamento es la palabra confianza. Esto nos lleva al punto de partida. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es confiar en que hay un Dios, otra cosa es confiar en Dios para lo que sea y para lo que sea que pase y para lo que me pase. Y noto la forma en que el apóstol pone todas estas palabras juntas. Él dice, he peleado la buena batalla. Por lo general los cristianos piensan en pelear como algo malo, puesto que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Estamos llamados a ser personas dóciles, mansas, humildes, no beligerantes y belicosos, ni personas contenciosas que están dispuestas a pelear en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay ciertas luchas a las que sí estamos llamados, y cuando tenemos una enfermedad grave, Dios es honrado cuando la combatimos con uñas y dientes, cuando luchamos con la mayor fuerza posible. Hacemos todo a nuestro alcance. De nuevo, en un hospital anda y pregunta a los médicos. Te dirán que casi pueden predecir quién se va a recuperar y quién no. Tenemos a aquellos que cuando contraen alguna de estas enfermedades solo dicen, voy a luchar cada minuto que me queda. Y su espíritu se vuelve contagioso e inspirador para otras personas. Porque la pelea en la que están comprometidos es una buena pelea. Entonces, de inmediato el apóstol cambia de las imágenes y el lenguaje de un concurso de pelea al de una carrera. Y esto es algo más que percibo sobre la fe cristiana, que cualquiera puede ser cristiano por 5 minutos, o por 5 horas, o por 5 días, o por 5 años. Pero otra vez, el tema recurrente en la Escritura es el que persevera hasta el fin. Ese es el que experimenta redención. Y la carrera de la que hablan los apóstoles no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Es el tipo de carrera que requiere de coraje extra para seguir adelante, aun cuando sientes que ya no tienes fuerzas. ¿Saben lo que Judy Grise me dijo en Miami? Ella dijo, Artsy, no puedo soportarlo más. Y me acordé de cuando me uní a un grupo para bajar de peso. Pensé en esa cosita tonta que hacen cuando te unes a esta organización. Al menos así es en la Florida. Ellos te dan un sorbete. Te lo dan la primera noche y te dicen que te lo lleves a casa y lo pongas en el refrigerador. Y yo dije, ¿qué es eso? Ellos dijeron, eso representa la gota que derrama el vaso. Que cada vez que miras ese sorbete te preguntes qué fue lo que te hizo venir aquí y decidir seguir esa dieta. La última gota que se rebalsa. Y pensé en la imagen de un vaso, uno grande, que está lleno de agua hasta el mismo borde, hasta el tope máximo sin derramarse. Y hay un punto en el que el vaso ya no puede aguantar ni una gota más de agua. Una gota más y ese vaso se derrama. Damas y caballeros, no tengo idea cuál es la última gota en mi caso y no sé tampoco cuál es la de ustedes. Incluso Judy Grise no lo sabía. Ella dijo no puedo aguantar más y Dios le concedió 30 días más para aguantarlo. Y ella murió. Ella terminó la carrera y guardó la fe. Así es como quiero morir. Quiero morir confiando en Dios.
Quiero morir sin abandonar la esperanza en Él. El Nuevo Testamento nos dice que el justo vivirá por fe. Y también nos dice que los justos morirán en fe. Cuando hablamos de la muerte, también tenemos que hablar del otro lado. La pregunta más antigua de todas es, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Hay realmente alguna razón para esperar que más allá de la tumba haya vida? Eso es lo que vamos a ver juntos en nuestra próxima sesión. Recuerdo que cuando estaba en el seminario hubo un gran debate que se extendió por todo el campus del seminario y se centró en esta pregunta: ¿puede una persona en esta vida realmente estar seguro de que cuando muera irá al cielo? Esa era la pregunta ancestral de la seguridad de la salvación. Y en esa disputa particular que se daba en todo el seminario, las personas no solo decían, no, no podemos estar seguros de nuestro destino futuro, sino que hay algo cuestionable en alguien que tiene un tipo de confianza para decir, sí, yo estoy seguro, porque como que hay una especie de aura de arrogancia cuando escuchamos que una persona dice, bueno, yo sé a dónde voy, yo voy a ir al cielo cuando yo muera. Ahora, creo que es importante que reconozcamos que hay diferentes tipos de garantías que las personas tienen sobre su futuro y algunas de ellas, de hecho, son manifestaciones de arrogancia. Sí, por ejemplo, la manera en que creo que las cosas funcionan en el cielo es que creo que la forma de llegar allí es viviendo una buena vida y acumulando méritos y buenas obras y todo esto, y luego vienes a mí y dices, ah, sí, estás seguro de que cuando mueras irás al cielo. Yo sé que voy a ir al cielo porque viví una vida tan maravillosa. Eso sería demasiado arrogante si tuviera ese tipo de seguridad. Pero por otro lado, si Dios promete vida eterna a las personas que confían en Él, sería arrogante no tener la seguridad de nuestra condición futura, porque si no tengo la seguridad de lo que estaré haciendo en realidad, estaría proyectando una sombra sobre la credibilidad de la promesa de Dios. Si Dios nos promete vida eterna y yo no estoy seguro de que lo que Él promete lo cumplirá, estoy cuestionando su integridad. Pero por supuesto, allí es donde normalmente reside nuestra incertidumbre. Yo creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que Dios cumple sus promesas y que Dios de hecho hará lo que dice que hará, pero la verdadera pregunta se preocupa del estado de nuestra propia fe. ¿Alguna vez te has preguntado si la fe que posees o profesas es genuina? Sé que ha habido momentos en los que he sido golpeado, de hecho herido, por un miedo repentino de que mi propia fe sea tan superficial que en realidad es espuria, es fraudulenta, que no es la verdadera. De hecho, cuando veo algunas de las cosas que hago, digo, ¿cómo puede la fe de una persona comportarse así? ¿Por qué tengo dudas si tengo fe verdadera? Ahora, el lugar donde eso se vuelve más complicado y difícil de mantener es en medio del sufrimiento, ya sea sufrimiento emocional o sufrimiento físico. Hay veces en que estoy convencido de que el sufrimiento emocional es más difícil de manejar que el sufrimiento físico. Al menos en el sufrimiento físico nos pueden poner una inyección que adormezca el dolor o tomar alguna pastilla o lo que sea. Pero a veces cuando tocamos el fondo en nuestras vidas con una relación rota o algo por el estilo, nos sentimos tan vacíos por dentro que sentimos todo menos fe.
Más bien pasamos por la amenaza de la depresión, de la desesperación y de lo que los teólogos llaman la noche oscura del alma. Permítanme hacerles un par de preguntas y pedirles que discutan esto entre ustedes. ¿Alguna vez has sentido un vacío de seguridad personal? Hay momentos en tu vida en los que realmente no estás seguro de cómo va a terminar tu vida finalmente. Discutan esto abiertamente entre ustedes. ¿O alguna vez ha habido un momento en tu vida en el que tenías una sensación de seguridad sobre tu destino futuro? ¿Crees que es posible que una persona sepa ahora cuál es su estado más adelante? Dejen que la discusión sea amena. En este momento queremos considerar el tema de la vida después de la muerte. Y tengo que confesar desde ya que soy una persona muy sentimental y encuentro que cuanto más mayor soy, más sentimental me vuelvo. Y sospecho que muchos de ustedes son también así. Y creo que todos deberían tener en su familia una tía Jenny. Tengo una tía Jenny de verdad. La tía Jenny nació en 1900. Yo tuve la oportunidad de visitarla el verano pasado. En ese momento tenía 87 años, esperando su cumpleaños 88, y no la había visto en años, y la encontré tan lúcida como siempre. Y cada vez que tengo la oportunidad de visitarla, por supuesto que me vienen todo tipo de preguntas sobre mi propio historial familiar. Cuando nos encontramos, me senté y le pregunté a tía Jenny sobre mi padre. Le pregunté a tía Jenny sobre mi abuelo y ella me contó todas las historias sobre cómo mi abuela había venido en un barco de vapor por el río Ohio, desde Ohio hasta Pittsburgh, y mi abuelo había venido de Mount Washington, lo conoció y se casó y mucho más. Y fue muy interesante escuchar eso. Luego empecé a preguntar un poco más profundamente por los antecedentes familiares y dije, bueno, tía Jenny, ¿conociste al bisabuelo Sproul? Ella dijo, claro que sí. Me dijo, el bisabuelo Sproul nació en Donegal, Irlanda, y a alguno de ustedes simplemente se le va a caer la mandíbula al escuchar esto. En Donegal, Irlanda, en 1825, él besó la piedra de Blarney ese año. La leyenda dice que eso da el don de la oratoria. Parece que quedó en sus genes. Ella continuó y pasó a hablar sobre Charles Sproul, nacido en 1824, quien vino a este país en 1843. Se distinguió como de la Unión en la Guerra Civil y lo dejaremos allí para otro día. Muy peligrosa esa historia durante la batalla de Vicksburg, pero sobrevivió y murió en 1910 a la edad de 86 años. Los últimos 10 años de su vida los pasó en la casa de mi abuelo y mi abuela, de modo que durante los primeros 10 años de la vida de mi tía, ella conoció a este caballero ya anciano, y ahora, 70 años después, me está contando sus recuerdos de infancia de la vida de Charles Sproul, que se remontan hasta 1824. Entonces empezamos a hablar de ello y me dice, ¿sabes? James Monroe fue el presidente de los Estados Unidos cuando nació tu bisabuelo. Abraham Lincoln, nadie había oído hablar de Abraham Lincoln, no había habido una guerra civil, no había habido un ferrocarril transcontinental, no había habido radio, ni televisión, ni todas las comodidades modernas que son tan comunes en la vida en el siglo XX. Y cuando pienso en ese periodo de la historia de Estados Unidos, pienso en algo que sucedió hace tanto tiempo que el único registro de eso se encontraría en las páginas de los libros de historia, pero en cambio estoy hablando con un miembro de mi familia que me está contando lo que sabe de primera mano de alguien que vivió hace tanto tiempo. Y luego empecé a preguntarme y a proyectar esto hacia el futuro. Pensé, me pregunto si estaré vivo en el año 2024 y qué de mi hijo y de mi nieto. Poco después de tener esta discusión muy interesante con mi tía, nos reunimos con un consultor de negocios que me estaba dando toda esta información deslumbrante de lo que estaba pasando en Japón en términos de planificación a largo plazo por
los gigantes emprendedores de la industria japonesa, quienes estaban estableciendo sus objetivos industriales no por 3 años o por 5 años o incluso por 10 años, sino que algunas de estas personas establecieron planes de operación comercial de 100 años y 200 años para sus corporaciones. Y dije, bueno, esa es una tontería planear por 100 años en el futuro, porque en primer lugar no sabemos cuáles serán los cambios que habrá en la tecnología, y no solo eso, sino que no vamos a estar aquí. Pero luego me hice la pregunta, ¿qué voy a estar haciendo en 3 años? ¿Qué voy a estar haciendo en 5 años? ¿Dónde voy a estar dentro de 10 años? La verdad no lo sé, pero luego la pregunta se tornó más insistente y dije, ¿dónde voy a estar dentro de 100 años? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Porque tan pronto como extendemos el calendario más allá del futuro inmediato y lo estiramos hasta 100 años, estamos haciendo la pregunta que Job hizo. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta con la que la raza humana parece estar preocupada. No es simplemente un asunto planteado por personas religiosas, sino que en nuestra propia cultura hemos visto la atención que los medios han dado a personas como Shirley MacLaine, quien especuló sobre la reencarnación y encarnaciones anteriores que dice haber tenido. Mientras conducimos por las ciudades de Estados Unidos, vemos el símbolo de una mano en el patio de alguien, donde la divina tal y tal ofrecerá una tarifa por leer tu palma y decirte qué pasará con tu historia. ¿Alguna vez has notado estos pequeños lugares que tienen el signo de la palma, que suelen estar en partes deterioradas del sector con casas muy maltrechas? Y me pregunto, ¿por qué la divina no aplica su arte en la bolsa de valores si realmente tiene esa habilidad de leer el futuro? Pero la gente pagará dinero por eso, leerán sus horóscopos todos los días para tratar de descubrir lo que el futuro traerá para ellos. En cada cultura hay una sensación de expectativa de vida después de la muerte, ya sea el Valhalla nórdico, sea el paraíso o el más allá de los indígenas o el concepto judeocristiano del cielo. Pareciera que está integrado en nuestra humanidad el abrazar esta esperanza de que después de morir hay algo que sucede. Cierta continuidad de la existencia personal. Ahora, como dije, se ha especulado mucho sobre este asunto en la historia del mundo, no solo a través de la charlatanería o la adivinación y similares, sino que pensadores serios han investigado el tema de la vida después de la muerte. Pero de una forma poética y dramática recordamos las famosas palabras de Hamlet en su soliloquio. ¿Recuerdan cuando él empieza con ese dilema, ser o no ser? Él dijo, he ahí el dilema. ¿Qué quiere decir cuando dice ser o no ser? Luego él dice vivir, seguir existiendo, continuar con esta vida, ser. O más bien no ser, terminarla. El suicidio es lo que está en la mente de Hamlet en ese discurso. Y mientras considera las alternativas de vida y muerte y el vaivén entre los dos puntos, experimenta sentimientos encontrados. Anoche, después de nuestro seminario, un miembro de nuestro directorio se sentó conmigo y me miró a los ojos. Es un ex paciente de cáncer y me dijo, Arcí, y yo dije, ¿qué? Él dijo, ¿cuál es el significado de la vida? Pensé que estaba bromeando. ¿Qué quieres decir con cuál es el sentido de la vida? ¿Sabes quién te crees que eres? Poncio Pilato preguntando a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el significado? ¿Qué quieres decir con cuál es el significado de la vida? Él dijo, bueno, mira de qué se trata la vida. Me dijo, experimentamos tanto dolor, tanta tragedia, que a veces me pregunto si estaríamos mejor si nunca hubiéramos nacido. Empezamos a hablar de eso.
Y le dije, a veces parece que la vida nos da más fracasos que éxitos, más dolor que placer, más tristezas que felicidad, más una sensación de pérdida que una sensación de ganancia. Eso es lo que parece ser. Sin embargo, a pesar de todo eso, vemos cómo las personas se sujetarían y lucharían con uñas y dientes para aferrarse a lo que sea que llamamos vida por 5 minutos más. De modo que a pesar del dolor, a pesar de las frustraciones que acompañan a la vida, de alguna manera, todavía la valoramos lo suficiente como para seguir experimentándola. Bueno, eso es lo que Hamlet estaba experimentando. Ustedes saben, vivir, morir, dormir, tal vez soñar. Él dijo, estaba, estaba desconcertado por la realidad. Dijo, no sé lo que hay del otro lado. Además, es una tierra de la cual ningún viajero ha regresado. Lo dijo porque el otro lado está envuelto en oscuridad y nunca hemos estado allí para ver cómo es realmente el otro lado. Dijo, preferiríamos sufrir esos males que tenemos antes de ir a buscar otros que no conocemos. Así que la conciencia, dijo, nos hace cobardes a todos. Mejor aferrarse al dolor de este mundo que cruzar el umbral hacia un mundo del que sabemos poco o nada. Tan pronto como nos acercamos a la muerte, parece haber una acentuación del miedo. No tanto para aquellos que están preparados para morir, sino para aquellos que viajan con ellos camino a la tumba. Si alguna vez has leído los diálogos de Platón y has leído el diálogo que incluye la escena de la muerte de Sócrates, sabes que todos los estudiantes y amigos de Sócrates están reunidos alrededor de la prisión, ya que él ha sido sentenciado a muerte y en ese día se ha determinado que él beba de la poción fatal como la aplicación de su ejecución, y a sus amigos se les permitió visitarlo por última vez. Ellos entran y tienen esta nube gris sobre sus cabezas, y cuando llegan a la celda de Sócrates lo encuentran tranquilo, lo encuentran relajado, lo encuentran incluso en un estado de expectativa ansiosa. No lo pueden creer. Ellos preguntaron a su maestro, ¿cómo es posible que puedas estar en ese estado de expectativa gozosa cuando sabes que este es el último día de tu vida? Luego Sócrates empieza a enseñarles filosóficamente su conjetura de todo lo que ha aprendido del estudio de la naturaleza, del estudio de la ciencia, que lo ha convencido de que este no es el último día de su vida, sino que es el inicio de una existencia eterna, que es mucho mejor de la que él experimenta aquí. Ahora encuentro consuelo al leer la especulación de Platón. Me reconforta leer la reflexión filosófica de Emmanuel Kant cuando dice que para todos los efectos prácticos tenemos que creer en la vida después de la muerte, porque si no hay vida después de la muerte, esta vida no tiene sentido. Alguien me hizo una pregunta anoche sobre el Holocausto, uno de esos momentos más oscuros, si no el más oscuro en la historia de la raza humana, la extinción sistemática de 6 millones de personas, el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. La pregunta era, ¿dónde estaba Dios en todo eso? Realmente no dije lo que estaba pasando por mi mente, pero he escuchado de gente que observa esta tragedia y dice, ¿cómo puede haber un Dios y al mismo tiempo realizarse un genocidio? Pienso en eso y le doy vueltas y digo que si no hay un Dios, no puede ser posible que haya un holocausto. Dirán, espera un minuto, ¿por qué?
Miren, porque si no hay Dios, damas y caballeros, entonces la vida humana no importa. Realmente no podemos protestar por la pérdida de la vida de 6 millones de piezas de protoplasma indiferenciadas que surgieron por accidente del fango y ahora solo están regresando al abismo del que gratuitamente salieron. No se puede llamar a eso un holocausto, porque para que algo sea trágico, primero debe tener valor, primero tiene que haber una base para el significado último. Y eso es lo que Kant estaba diciendo. Pero de nuevo, todo eso que me da una medida secundaria de comodidad permanece en el nivel de la pura especulación. El mayor consuelo que he encontrado con respecto al tema de la vida después de la muerte proviene de dos fuentes. Una fuente es la enseñanza de Jesús, las palabras de Jesús. La otra fuente es el ejemplo de Jesús, la obra de Jesús. Y lo que quiero hacer en este segmento de nuestro tiempo juntos es mirar a algunas de estas cosas que Jesús dijo sobre la vida después de la muerte. No hace mucho tiempo se realizó una encuesta entre los miembros de la iglesia en Estados Unidos y se les pidió que identificaran su capítulo favorito de la Biblia. Ahora, todos, estoy seguro, han oído hablar de 1 Corintios 13, el capítulo del amor. 1 Corintios 13 quedó segundo. ¿Qué? 1 Corintios 15, que estaba después, vamos a ver 1 Corintios 15 más adelante. El capítulo que quedó en primer lugar en términos de popularidad entre la gente de la iglesia estadounidense fue el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Tomemos un par de minutos para mirar este relato conocido de las palabras de Jesús. Ustedes entienden la escena. Jesús está con sus discípulos ahora en el aposento alto la noche antes de morir y empieza este discurso. Bueno, no es realmente donde empieza el discurso, es donde empieza el capítulo. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, no había un secretario que dividiera sus palabras en capítulos y versículos. Creo que fue un predicador metodista itinerante a caballo quien hizo estas divisiones de capítulos y versículos en algún momento. Parece que tuvo un mal día esta vez, porque el capítulo 14 empieza con estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y sigue, todos han escuchado este texto. Si no lo han escuchado estando en la iglesia, lo han escuchado en el cementerio, porque este texto se lee en casi todos los funerales en Estados Unidos. No se turbe vuestro corazón. Ahora, lo que me gustaría que veamos hoy es que cuando Jesús hace esta declaración, no se turbe vuestro corazón, no solo sale al escenario y dice, aquí está el inicio de mi discurso, no se turbe vuestro corazón. Como dije, hay un contexto para estas palabras. Esas palabras de exhortación tienen lugar en medio de una discusión muy conmovedora que Jesús está teniendo con sus amigos. Y creo que para entender la esencia de su enseñanza, tenemos que examinar el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Quisiera llamar su atención al versículo 21 de Juan, capítulo 13, donde dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. ¿No es eso interesante? Que Jesús no solo está parado allí distante como un predicador que amonesta a su congregación, ahora no quiero que todos ustedes se preocupen, pero él está hablando de que ellos se turbaron como resultado de su propio problema. En el capítulo 13, donde dice Jesús empezó a angustiarse. Bueno, ¿qué fue lo que lo angustiaba?
estaba angustiado en espíritu y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Luego continuó e identificó al traidor como Judas y despidió a Judas diciendo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y luego pasó a predecir la negación subsiguiente de Pedro. Y luego, al final de esta discusión, dice en el versículo 33: hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esto fue sorprendente para sus discípulos, que Jesús ahora estaba hablando de la separación. Y una de las cosas más difíciles que suceden con la experiencia de la muerte de un ser querido es el momento de la separación. Si vamos al Antiguo Testamento, leemos la historia del profeta Elías, quien se encontraba en la casa de esta pobre viuda, la viuda de Sarepta. Y la viuda de Sarepta tuvo un hijo que se enfermó y murió. Y cuando Elías entró en escena, esta mujer estaba aferrada al cuerpo de su hijo. Ella estaba reprendiendo al profeta y en su histeria y enojo, como sabemos, diciendo: si no hubieras venido aquí, si no hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y Elías se prepara ahora para traer a este hijo muerto de vuelta a la vida. Y él le dice a la mujer: suéltalo y dámelo para que pueda vivir. Ella no quería soltarlo, pero ella quería que su hijo volviera a vivir. Luego ella finalmente lo soltó. Y este cadáver fue entonces abrazado por el profeta Elías, y la sangre empezó a fluir y el corazón empezó a latir. Y el hijo volvió a la vida una vez más. Pero qué difícil fue para esa madre soltarlo. Seguro han estado en el hospital al lado de alguien que está moribundo, y cuando llega la muerte, y ahora con todas estas máquinas que señalan el fin de la vida, cuando sucede ese momento, por lo general la gente se detiene, no saben qué hacer, no saben qué decir, hasta que alguien inevitablemente dice: se ha ido o ha fallecido. Y debemos despedirnos. Toda la ceremonia y el proceso del funeral es para marcar ese momento de separación. Jesús está preparando a sus amigos para este mismo evento en sus vidas y dijo: dentro de poco me iré, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Ahora aquí está uno de los discursos más importantes sobre el amor que Jesús de Nazaret haya predicado. Y ha habido 1,000,000 de sermones predicados en este texto. Ámense unos a otros. ¿Sabes lo que Pedro dice a continuación en el texto? Escucha lo que dice. Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Se perdió todo el discurso sobre el amor. Todo lo que escuchó fue a decir a Jesús: me voy. La mente de Pedro se apagó. No quería escuchar ningún sermoncito sobre el amor. Él acaba de recibir la noticia que Jesús se iba. Entonces Pedro dice: Señor, ¿a dónde vas? Y nuevamente Jesús respondió: Pedro, ¿a dónde voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después.
A donde yo voy no me puede seguir. ¿Ustedes se imaginan lo que esas palabras deben haber sido para Pedro? Su mente debe haber regresado a la orilla del mar de Galilea, donde toda su vida se puso patas arriba con una palabra: tú sígueme. Y durante los últimos 3 años, todo lo que hizo Simón Pedro fue seguir a Jesús. Si Jesús fue a Capernaum, Pedro fue a Capernaum. Si Jesús fue a Canaán, Pedro fue a Canaán. Si Jesús fue al monte de la transfiguración, Pedro fue al monte de la transfiguración. Él siguió a Cristo, literalmente. No era solo una peregrinación espiritual en la que se inscribió en la escuela rabínica de Jesús como discípulo. Y ahora Jesús dijo: a donde voy, no me puede seguir más. Pero Jesús le puso un límite temporal a esta prohibición. Él dijo: no puedes seguirme ahora, pero después me seguirás. Ahora quiero que mantengan eso en mente, porque esa es la parte previa a la discusión que no se menciona una vez que empieza el capítulo 14. Volvamos ahora al capítulo 14, donde Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Escuchas lo que Jesús está diciendo? Él está diciendo: no puedes seguirme ahora, pero voy a la casa de mi Padre y voy a prepararte un lugar para que tú también puedas estar donde yo estoy. Y va a llegar un momento en que voy a llevarte a ese lugar donde yo estoy. Y lo que me da más consuelo sobre estas palabras de Jesús es lo siguiente: en medio de esta promesa donde dijo: voy a preparar un lugar para ti, da una declaración entre paréntesis que consuela mi alma. Él dijo: si no fuera así, os lo hubiera dicho. Ya sabes, en un lugar como un hospital se concentra el sufrimiento humano y el dolor de la enfermedad, la dolencia terminal, la muerte. Uno de los mayores problemas que enfrentan los médicos y el personal hospitalario es el problema de la falsa esperanza. Porque somos criaturas que queremos tener esperanzas en tiempos que se lucha contra la desesperanza, lo que a veces es saludable, pero llega ese momento en la peregrinación de algunos donde la esperanza se agota. Y luego son vulnerables a los charlatanes y a los explotadores que les ofrecerán algún tipo de esperanza que realmente no tiene sustancia. Y lo que es tan sobrio sobre lo que Jesús dice a sus discípulos es esto. Él dijo: mira, soy un maestro, estoy comprometido con la verdad. Toda mi vocación, toda mi misión es dar testimonio de la verdad. Soy un rabino de Israel. Entiendo la santidad de la verdad. Y te digo que no hay nada que te enseñe que no sea lo que aprendí de mi Padre. Y si esto no fuera así, te lo hubiera dicho. No te permitiría caer en una fantasía supersticiosa. Me gusta el hecho de que Jesús no dijo: si no era así, os lo hubiera dicho. Él dijo: si no fuera así. Esa es una condición contraria al hecho. Incluso en el idioma griego, la declaración condicional que usa indica una condición contraria al hecho. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Hubiera corregido tu error. No te habría permitido entusiasmarte y crear falsas esperanzas y falsas expectativas solo para quedar avergonzado, abochornado y profundamente decepcionado en algún momento posterior. Pero lo que Jesús está diciendo, damas y caballeros, es lo siguiente: sé a dónde voy
y voy allá para preparar un lugar para ti, y no puedes seguirme allí en este momento. Todavía te queda algo de tiempo para vivir, todavía tienes una vocación que cumplir. Es posible que aún tengas que pasar por el sufrimiento que falta en la misión que se me ha encomendado cumplir, pero hay un momento en el que te unirás a mí en la casa de mi Padre. Por lo tanto, él dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando visité un hospital, un centro oncológico, revisé las diferentes secciones y conocí a una doctora que empezó a explicarme algunos de los intrincados procesos de la separación entre la sangre y el plasma y plaquetas y leucocitos y todos esos temas. Fueron 15 segundos, damas y caballeros, y me di cuenta de que estaba escuchando a un experto, que esta mujer me estaba hablando como alguien que tiene autoridad. Si quieres escuchar sobre la vida después de la muerte, escucha a Jesús, porque Él no habla con especulación ni con superstición, sino como alguien que sabe de lo que está hablando, como alguien que tiene autoridad. Y no solo habla del discurso, sino que transita por el camino y demuestra con hechos lo que ha declarado con sus labios. En el seminario teníamos un profesor que, para usar el lenguaje contemporáneo de los adolescentes, él era lo máximo. Su erudición y agudeza eran tan extraordinarios que vivíamos en una intimidación diaria por ese hombre. Y cuando estaba en el último año estaba convencido de que este hombre sabía todo lo que se tenía que saber sobre teología y más. Tengo que decir que, por supuesto, que luego fui al posgrado y después a una carrera académica donde, después de estar expuesto a un mayor nivel de investigación intelectual, cada vez menos y menos me impresionaba la brillantez de todas estas personas con sus credenciales, excepto en una ocasión. Cuanto más estudiaba teología, más me impresionaba este hombre en particular. Y me di cuenta que podría estudiar ciencias por el resto de mi vida y un par de vidas más, y no alcanzaría a saber ni una pizca de lo que él sabe ahora. Y entonces tuve tal confianza en la habilidad de este hombre que un día después de clase me acerqué a él y le dije, profesor, le dije, ¿puedo hacerle una pregunta? Él dijo, ¿qué? ¿Cómo es el cielo? En ese momento supuse que él había estado allí y que podía darme un comentario simple sobre cada rincón y cada grieta del más allá. Y él solo me sonrió y me dio algunas tareas para leer y cosas parecidas. Él no fue capaz de contestarme porque nunca había estado allí. Y es realmente triste, por así decirlo, que gran parte de la escritura sea vaga e imprecisa sobre lo que realmente está del otro lado. Y sospecho que parte de la razón para tal vaguedad es que la escritura nos da una ambigüedad elaborada, ya que va a haber un cambio radical en nuestra naturaleza de lo que experimentamos en este mundo y lo que experimentaremos en el mundo por venir. Pablo articula bien eso en su carta a los Corintios cuando dice que usa la analogía, por cierto, que Platón usó, la analogía de la semilla. Para que una semilla dé vida y germine, primero debe descomponerse, pudrirse y morir en el suelo antes de que pueda transformarse en una nueva sustancia con vitalidad. Y así el apóstol dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, y esto mortal se viste de inmortalidad y muestra este contraste entre el orden actual de las cosas y el orden futuro de las cosas. Entonces, la nota clave allí, damas y caballeros, es que al morir experimentaremos un cambio. Así como el de Jesús, porque cuando regresó de la tumba, era diferente. Hubo quienes no lo reconocieron de inmediato. Él regresó con lo que se llama un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal.
un cuerpo de resurrección. Ahora, ¿qué es eso? Solo podemos hablar de ello en términos de analogía. Damas y caballeros, tanta discontinuidad que la Biblia indica que tomará lugar entre este mundo y el mundo venidero, tanto cambio como el que experimentaremos, ese cambio no será total y absoluto, porque todavía habrá continuidad, una continuación de nuestra identidad personal. Para que puedas reconocerte, tú serás capaz de reconocerme. Saben y seguro se preguntan, ahora cuando vaya al cielo, ¿cuántos años tendré? ¿Cuánto pesaré en esta nueva experiencia? Quiero decir, con este cuerpo nuevo que no es corruptible e inmortal y todo lo demás, yo confío que no tendré sobrepeso. ¿Cuántos años tendrá? ¿Recuperaré mi cabellera y todo eso? ¿Y los niños que mueren seguirán siendo bebés por la eternidad? ¿O aprenderán y tendrán madurez? Este es el tipo de preguntas que la Biblia no responde con el más mínimo detalle, sino que simplemente nos dice, para empezar, estas dos cosas, que habrá un cambio radical, pero el cambio no será tan radical como para eliminar nuestra identidad y la continuidad de nuestra existencia. Pero ¿cómo será allí? Alguien me entregó una caricatura esta mañana. Dos muchachos pequeños caminando por la calle con sus manos en los bolsillos mientras están teniendo una discusión filosófica muy profunda. Y uno de ellos le dice al otro, la forma en que lo imagino es un lugar sin baños, sin niñas y sin verduras. Dos de tres, no está mal, ¿cierto? Pero si no hay chicas, no quiero ir. Puedes quedarte con las verduras. Blaise Pascal, el filósofo francés, dijo que de todas las criaturas en este planeta, el ser humano es al mismo tiempo la criatura de mayor grandeza y la criatura de la miseria más profunda. Esto es lo que Pascal describe como la paradoja del hombre. Dijo que nuestra grandeza se encuentra en nuestra capacidad de pensar e imaginar, soñar, visualizar y proyectar nuestros pensamientos. También que es posible que los seres humanos pensemos en categorías tan creativas que podamos imaginar una vida mucho mejor de la que podemos experimentar en este mundo. Eso es un reflejo de nuestra grandeza. Al mismo tiempo, dijo que es una manifestación de nuestra miseria porque la miseria está en eso. Así como es tan maravilloso que podamos imaginar lo que podría ser la vida bajo ciertas condiciones, no podemos hacer que suceda. No hay nadie aquí presente, no hay nadie escuchando mi voz en este momento que no pueda anticipar o imaginar una vida mejor de la que está disfrutando actualmente. Puede que tengas todo el dinero que creas que alguna vez necesitarás, pero te falta salud, o puede que tengas toda la salud y todo el dinero, pero has perdido el amor. No hay nadie en este mundo que esté totalmente al 100% satisfecho y completo. Todos podemos imaginar una vida mejor de la que disfrutamos hoy en día. Es por eso que muchos de los psiquiatras y filósofos escépticos del siglo XIX vieron el concepto del cielo y dijeron que obviamente era una invención psicológica humana. Es la proyección de un deseo, la realización del deseo en la línea del pensamiento de Pascal. Dijo que nadie quiere anticipar una vida sin sentido y por lo tanto evocamos para nosotros mismos este maravilloso paraíso, este Valhalla, este lugar donde vamos, donde todas las cosas malas de la vida son eliminadas. Bueno, ya saben, incluso en eso nuestras habilidades especulativas y creativas se topan con barreras. Alguien una vez me dijo que intentara imaginar la situación más increíble que yo podría experimentar y que pensara en experimentar esta situación para siempre. Lo que acabas de describir es el infierno.
Estás haciendo solo una cosa, o la cosa que crees que te dará la mayor felicidad, y lo harías, y lo harías, y lo harías, y lo harías. Tarde o temprano te aburrirías y poco después de 10.000 años te cansarías de eso. Ninguno de nosotros puede realmente anticipar cómo será la vida eterna. Pero la Escritura nos da un muy pequeño atisbo del interior del otro lado. El vistazo tiene lugar en el contexto de un tipo de literatura que es altamente imaginativa, se llama literatura apocalíptica. Es una literatura visionaria donde se nos dice al comienzo del libro de Apocalipsis que el apóstol Juan, quien estaba exiliado en la isla de Patmos, tiene una experiencia mística donde él está en el espíritu, en un tipo de órbita religiosa extática, y en esta experiencia él logra vislumbrar el futuro y el funcionamiento interno del cielo mismo. Y él es instruido por el Cristo que se le aparece que los dichos que está a punto de escuchar y la visión que está a punto de ver es verdadera y fiel, y Cristo le ordena: escríbelo. Se le dice que lo escriba en beneficio de personas como tú y como yo, que no estábamos allí, pero que hemos de participar en esta visión. Y al final de esta larga visión del futuro que se le da al apóstol, llegamos al capítulo 21, en el cual Juan escribe estas palabras: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Detengámonos ahí mismo. Es extraño, ¿cierto?, que el anuncio de la aparición del cielo nuevo y la tierra nueva, por cierto, eso crea todo tipo de especulaciones teológicas. Eso significa que Dios va a destruir y aniquilar por completo este orden y crear uno nuevo desde cero. No lo creo, porque la idea que encontramos en las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta llegar y pasar por el Nuevo es que hay algo malo con este orden mundial. Hay algo podrido en este mundo. No vamos a entrar en esa discusión sobre esto, ¿cierto? Y de lo que la redención se trata no es de la aniquilación de este planeta, sino de la redención de él. Pablo nos dice que toda la creación gime en tribulación esperando la redención de los hijos de los hombres, pero que en el proceso de redención de este planeta, Dios pone a este planeta en un crisol, lo pone en el fuego refinador y pasa por un dolor aplastante para salir al otro lado, hacia la pureza. Y Juan ve el producto final. Él dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva que bajaban, y el mar ya no existe. Ahora, de nuevo, leemos eso desde el punto de vista de las personas de habla hispana del siglo XX como latinos, de hecho, y decimos: esperen un minuto, si el cielo no tiene océano, no estoy seguro de querer ir allí, porque ahorro mi dinero todos los años y mi tiempo para ir a la orilla del mar, para ir al Caribe o donde quiera que vaya, porque amo la playa. Hay algo fascinante sobre el mar para nosotros. Está en nuestra literatura, está en nuestra historia. Mencionaré a Herman Melville, ¿recuerdan Moby Dick? Llámame Ismael, así empieza. Cada vez que me encuentro con dolor y tristeza y pena, o me encuentro siguiendo inadvertidamente detrás de una procesión fúnebre, ¿qué diría Ismael? Me atrae inexorablemente al mar. Tenemos esta imagen del mar como el lugar de recreación, el lugar de la aventura, el lugar de la alegría, pero no para el judío. Piensa en la nación judía. Esa pequeña franja de terreno que une África y Asia, separada entre el Mediterráneo y el desierto. Y en esa tierra de desierto árido
Hay una línea que va directamente al centro de Palestina y en la parte superior de esa línea hay un círculo y en la parte inferior de esa línea hay un círculo. Es la línea de vida de Israel que va desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Y esa pequeña línea que atraviesa la nación se llama Río Jordán. Aquí está el Mediterráneo y la costa es extremadamente rocosa, por lo que en la antigüedad el pueblo judío nunca desarrolló un comercio marítimo. Lo único que el mar significaba para ellos es un lugar donde vivían los filisteos, quienes solían venir como saqueadores a destruir a los judíos o a los mercaderes que venían del mar, o las tormentas violentas que venían del Mediterráneo, como la que sacudió el mar de Galilea cuando Jesús estaba con sus discípulos en la noche y tenían la amenaza de que el bote se hundiría. Todo lo que tenía que ver con el mar para el judío era malo. Así que en la poesía judía, en la literatura judía, el mar se convierte en símbolo de caos, de amenaza, de una penumbra que se remonta a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Existe una sensación premonitoria de terror ominoso que asocia simbólicamente al judío con el mar. La imagen positiva para el judío no es el mar, es el río. Escucha al salmista. El mar ruge y está turbado. ¿Mm? Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y aunque los montes, ya ven, tiemblen y se deslicen al fondo de los mares. Sin embargo, ¿qué? Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. He allí el contraste entre el océano y el río, entre el agua salada y el agua dulce, el pozo, los arroyos, el río, en la historia de un pueblo del desierto. Son los símbolos positivos de la vida, por lo que cuando ve el cielo, ve a través de su gozo de que allí no hay mar. Eso significa que no hay caos, no hay nada que amenace la alegría de su existencia. Y vi la nueva Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia hermosamente ataviada para su esposo. ¡Qué marcha nupcial! Habla acerca de un vestido de bodas mientras vemos cómo será el adorno de la nueva Jerusalén. Ciertamente supera con creces cualquier cosa que alguna novia terrenal haya soñado usar alguna vez. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: «He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Cuando Jesús nació, fue llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Juan dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, él usó el lenguaje del campamento. El significado literal del texto es que lanzó su tienda en medio de nosotros, una vez más, para que un pueblo nómada tenga al Creador, no aislado, ni distante, ni alejado de su experiencia, ausente de sus vidas diarias, sino que tenga su tienda justo al lado. El tabernáculo se llamaba la tienda de reunión, el lugar donde el pueblo judío venía para entrar a la presencia de Dios. Damas y caballeros, ustedes saben, así como yo, que una de las experiencias más profundas de nuestra humanidad en este mundo no es una sensación de la presencia inmediata de Dios. Incluso en la vida de la persona más espiritual y devota, esa vida se experimenta más por un sentido de la ausencia de Dios que de la presencia de Dios. Creo que quizás hemos tenido breves experiencias con la presencia de Dios como para anhelarlo y anhelar su permanencia. Pero ahora mismo es fugaz, transitorio, inconsistente, inestable. Pero ahora, como dice Juan, ese momento llegará donde Dios estará en medio de su pueblo permanentemente.
Lo primero que hará, escuchen, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Cuando era un niño pequeño, les conté sobre este tío que fue bastante duro conmigo. Él vivía en nuestra casa y quería que yo fuera un hombre, así que si incluso empezaba a sollozar o llorar como un niño, me daba una patada por detrás y me enviaba afuera. Ya saben, él decía, no puedes llorar. Había un chico de la calle que solía golpearme y yo volvía a casa y mi tío me veía llorar. Él decía, vuelves aquí llorando otra vez y te voy a dar algo para que llores de verdad. Eso era un gran problema en mi casa, de si se le permitía o no llorar a los niños pequeños, pero a veces mi tío se iba a trabajar. Y yo me metí en algunos problemas. Cuando tenía 4 años alguien me pegó y volví a casa y estaba llorando y mi mamá estaba allí con su delantal en la cocina. Y cuando lloraba, ella no solo me hablaba para consolarme, sino lo que ella hacía era tomar una esquina de su delantal y se agachaba y secaba todas mis lágrimas con su delantal. ¿Alguna vez has hecho eso con alguien? Tenía un amigo que estaba muriendo de cáncer. Estaba en los días finales de su cáncer en Nueva Inglaterra hace unos 20 años y cuando lo visité en el hospital no había nada que pudiera hacer excepto leerle la escritura, orar, tomar hielo y ponerlo en sus labios. Y en sus últimas horas, cuando una lágrima empezaba a escaparse de su ojo, podía acercarme y secar esa lágrima. Saben que probablemente no hay ningún gesto que un ser humano pueda hacer que sea más íntimo que secar una lágrima. Piensen en la comunicación que se da cuando un ser humano toca a otro ser humano en la cara para quitarle una lágrima. Cuando mi madre hizo eso conmigo, de alguna manera, todo iba a estar bien. Y mi sonrisa volvería a mi rostro. En lo que dejaba de sollozar y de hacer ese sonido involuntario de la nariz, las lágrimas iban yendo, pero damas y caballeros siempre regresaban. Y tenía que ir al delantal de mamá una y otra vez. Pero lo que Juan ve aquí es que cuando el Dios Todopoderoso condesciende del cielo y viene a su pueblo, lo primero que Él va a hacer es enjugar tus lágrimas. Y cuando seca tus lágrimas, se secan para siempre. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más razones para expresar ese tipo de dolor, porque Él dice en el cielo que no hay muerte, ni luto, ni enfermedad, ni lágrimas. Miren, no podemos concebir eso porque nunca hemos vivido en un ambiente ni por 5 minutos que esté libre de muerte, dolor, enfermedad, luto y lágrimas. Pero ese es el futuro que Dios promete a su pueblo. Ya no habrá más muerte, luto, llanto, dolor, porque el viejo orden de cosas ha desaparecido. Y el que está sentado en el trono dijo algo. Tengan en cuenta que este anuncio no proviene de un filósofo en un podio o de un mendigo en la calle, sino que proviene de aquel que está sentado en el trono, y el trono sobre el que está sentado es el trono de la autoridad cósmica. Esta es una declaración del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces la visión continúa de los 7 ángeles que tenían 7 copas y así sucesivamente.
Vinieron y me dijeron, ven, te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. Y luego continúa y nos da esta vívida descripción de esta ciudad celestial que mide como un cubo y mide 2400 kilómetros de largo a través de la ciudad. Son solo 1600 kilómetros de ancho todo Texas. ¿Te imaginas una ciudad que mide 2400 kilómetros por 2400 kilómetros por 2400 kilómetros? Obviamente el kilometraje y las matemáticas aquí son simbólicos, muestran la magnitud. Eso es lo que es en el Nuevo Testamento. Es decir, que esta ciudad es enorme en su tamaño. ¿Alguna vez has estado en Palestina? ¿Alguna vez has estado en Israel? ¿Cuántas personas han estado alguna vez en Jerusalén? Uno de los aspectos más impresionantes de experimentar la Jerusalén moderna es que es como ser transportado en una máquina del tiempo, como un viaje rápido al pasado. Cuando llegamos a Jerusalén llegamos de noche y los muros de la ciudad vieja estaban iluminados por reflectores. Y tuve esta experiencia de ver los viejos muros que tienen 23 metros de altura y en la esquina del viejo muro de Jerusalén están estas enormes piedras del rey Herodes, 23 metros de altura. Y en el lenguaje de la Biblia, la ciudad asentada sobre una colina no se puede ocultar. Te salta a la vista y luego vas y visitas la ciudad vieja y te llevan al recorrido por la esquina del templo que permanece y te muestran este agujero en el suelo y te muestran esto que baja, este largo poste hacia abajo, este hoyo que mide otros 23 metros que ahora se encuentran bajo tierra y ha estado cubierto por las arenas de los tiempos. Y luego te das cuenta de que en los días de Jesús, cuando Jesús venía a la cima de las colinas de Betania y miraba esta ciudad, él dice una ciudad cuyas paredes tenían 46 metros de altura. Y tan sorprendente como lo es para nosotros hoy, era aún más sorprendente. Bueno, eso no es nada comparado con los muros de la Nueva Jerusalén que vienen del cielo, cuyas puertas son perlas y cada piedra preciosa se describe como parte del encanto y del adorno de esta ciudad. Y se nos dice que las calles son de oro. ¿Has oído hablar de las puertas perladas y de las calles de oro? Puede que no aprecies eso, pero yo viví en Pittsburgh, que tiene el peor problema de baches en el mundo. Pero el oro de las calles del cielo no tiene hoyos. Es perfecto en su refinamiento y dice que el oro es translúcido y que la imagen básica de este lugar es una de luz refulgente. Y continúa diciéndonos que si entras en esta nueva Jerusalén, la Jerusalén que todo judío anhela, Sión, incluso hasta el día de hoy, el judío anhela el día en que pueda celebrar la Pascua, no en casa o en la sinagoga, sino que él pueda hacerlo en la ciudad santa. Así que la tradición, el rito es que al final de una celebración, ahora le diría a su amigo, el próximo año en Jerusalén, él quiere ir al templo. Y de repente lees aquí que a Juan le dicen que en la Nueva Jerusalén no hay templo y que no hay sol y no hay luna y no hay postes de luz, porque no necesitas un templo, porque Dios mismo está allí. Y Él nos dice que el gozo supremo, final e indescriptible de cada ser humano para el que fue creado tendrá lugar en el centro de la ciudad, donde la luz de la iluminación de la misma presencia de Dios iluminará todo el lugar. Él dijo, y veremos su rostro. Y su rostro brillará en la gloria de Dios,
que iluminará toda esta ciudad. ¿Saben? No sé qué hacer con toda esta investigación de Kubler-Ross sobre las experiencias de muerte de personas que atraviesan túneles y ven luces y todas esas cosas. No sé si eso es un cortocircuito en el cerebro o demasiados antibióticos o qué es lo que está produciendo este tipo de experiencias, pero estamos viendo más y más de eso. Pero yo sé una cosa que es muy cierta y eso es este testimonio de luz. Porque el cielo que se describe aquí es el lugar de la refulgente gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Ben-Hur? No recuerdo mucho al respecto, excepto que este esclavo, en un momento de su abyecta humillación, está a punto de morir de sed, está encadenado y está en el suelo, en el polvo, y está junto a un pozo y nadie le da nada de beber, y está tan sediento y todo lo que quiere es un refresco líquido para evitar morir. Y nunca ves a la persona que viene y usa el cucharón y saca el agua del pozo, se agacha y le da de beber. Nunca lo ves. Todo lo que ves es su sombra. Y luego la cámara se acerca a Ben-Hur mientras levanta la luz de su semblante hacia el que le da de beber. ¿Y sabes quién es? Al instante, por el resplandor en la cara de Ben-Hur, sabes que él está mirando la cara de Cristo. Eso es lo que verás en el cielo. Verás el rostro de Cristo. Y a la luz de su semblante, la ciudad será como el oro. Las calles, las puertas, las joyas preciosas, las perlas, todas estas cosas, mientras observas la visión beatífica. Es de extrañar que el apóstol Pablo diga que los sufrimientos y las aflicciones de este mundo no son dignos de ser comparados con lo que Dios ha guardado para su pueblo en el cielo. Damas y caballeros, hay un cielo. Y la única forma en que podemos llegar es con la muerte. Terminaré con esto. Conocí a una amiga cuya madre murió cuando era una adolescente. Ella tuvo una experiencia espiritual algo extraña. Estaba en su habitación y estaba en un estado de duelo y totalmente desgarrada, destrozada por la experiencia de esta muerte, y no oyó una voz. Solo un pensamiento le vino a la mente, pero fue muy, muy enfático. Y este pensamiento pronunció su nombre y era simplemente esto: Leslie, Leslie, la muerte no es así. Y ella dijo: salí de ahí sabiendo que había tenido una perspectiva equivocada del asunto. Que aunque sea difícil, tan dolorosa, tan desafiante como pueda ser la experiencia de morir, igual es la puerta de entrada al paraíso. Eso es real. En el libro de Apocalipsis, el llamado Apocalipsis de Juan, acabamos de ver algo de la geografía del cielo, de las imágenes visuales que se exponen allí en el texto para atraernos a contemplar las glorias de la vida futura. Pero creo que lo máximo, el mayor momento de esplendor que se encuentra en ese texto, que simplemente mencioné, es la promesa de la visión beatífica. Ahora, tal vez ni siquiera estén familiarizados con el término visión beatífica. Se llama visión beatífica porque es la visión de la bendición. Se refiere a la promesa futura que Dios nos da de que algún día veremos su rostro. Juan nos dice que todavía no sabemos con certeza cómo vamos a ser en el cielo, cómo serán nuestros cuerpos, cómo funcionará un cuerpo glorificado. Pero lo que sabemos con certeza es que cuando lo veamos seremos como Él, porque le veremos tal como Él es decir, se quitará el velo
El misterio se habrá ido. Seremos capaces de mirar directa e inmediatamente la visión de la gloria de Dios. He contemplado eso y he dicho muchas veces que un vistazo de la presencia de Cristo en su gloria exaltada satisfaría cada anhelo y cada añoranza que encuentro en mi alma. Piénsenlo. Para poder mirar a la cara de aquel que amas, incluso en una esfera terrenal, la presencia visible de aquellos a quienes amamos es muy importante para nosotros. Vemos anuncios de compañías telefónicas que dicen que llamar por larga distancia es la mejor opción después de estar allí. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Nos encanta la sustitución de poder escuchar la voz de alguien o recibir una carta, un mensaje escrito de esa persona, pero lo que más anhelamos es verlos cara a cara. Y esa es la promesa del Nuevo Testamento, de que el creyente verá a Cristo cara a cara y veremos el rostro de Dios, lo que estaba prohibido en el Antiguo Testamento, que dice que ningún hombre verá a Dios y vivirá. Ahora permítanme recapitular esta idea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedes ver a Dios ahora? Cuando leemos la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, parece sugerir que hubo una conciencia visual que se dio entre Adán y Eva y su creador. Pero parte de lo que se pierde en la caída es nuestra capacidad de ver a Dios. Ahora, a veces pensamos que eso se debe a que Dios es un espíritu y es intrínsecamente invisible y como seres creados, seres físicos, no tenemos la capacidad de ver lo que realmente está allí. También agregaría esto que la dimensión más difícil de vivir una vida santa es el hecho de que estamos llamados a servir y obedecer a un Dios que es invisible. Fuera de la vista, fuera de la mente. La realidad de Dios no es parte de la dimensión tangible de lo que experimentamos, lo que vemos con los ojos, escuchamos con los oídos y tocamos con nuestros dedos todos los días. Y creo que eso es lo que hace que sea difícil, vivir siguiendo a Dios. No podemos verlo. La pregunta es, ¿por qué no podemos verlo? Bueno, según el Antiguo Testamento, la deficiencia no está en nuestros ojos, el problema está en nuestro corazón. En las bienaventuranzas, Jesús dio ciertas promesas, Él hizo promesas, Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados, bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados, bienaventurados los pobres en espíritu, y así sucesivamente. En cada uno de estos grupos donde Él pronuncia su bendición, también es una promesa añadida. ¿A quién se le hizo la promesa de que verían a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. La razón por la que no puedo ver a Dios, la razón por la cual Dios es invisible para mí, es porque hay algo mal en mi corazón. Mi corazón no es puro. Y a menos que se vuelva puro, o hasta que se vuelva puro, siempre habrá un velo sobre el rostro de Dios. Pero esto es lo que Juan está prometiendo en sus cartas y en el libro de Apocalipsis, que cuando ese momento de transición ocurra, donde nos movemos de este mundo al próximo, seremos purificados. Tendremos los elementos residuales y remanentes de nuestra maldad removidos, para que después de que seamos purificados, las escamas se nos caigan de los ojos y podamos verlo cara a cara. La visión de Dios, la visión suprema para la cual toda persona humana fue creada, y ningún ser humano puede estar completo antes de ese momento en que lo vemos a Él tal como Él es. Lo llamamos beatífico. Porque en el momento en que tenga lugar la visión, nuestras almas se inundarán con el éxtasis de gozo, paz y felicidad para lo cual fue creado cada ser humano. Recuerden, ya cerrando aquí, la famosa frase de Agustín: oh Dios, nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos.
hasta que encuentren su descanso en ti. Los filósofos contemporáneos, particularmente aquellos que están en la escuela del existencialismo, hablan de esta sensación persistente y continua de vacío y ansiedad que forma parte de nuestras vidas. Lo que llamamos ansiedad en la terminología moderna es lo que Agustín llamó inquietud y lo arraigó en nuestra distancia de Dios, y que nunca vamos a superar esa inquietud de una vez por todas hasta que lo veamos como Él es.